Señor. ¿Por qué? Porque ella, ella trajo mensaje para la iglesia adventista. Era la persona que Dios escogió para dar orientación, guía. Pero dijimos, hermanos, que al igual que Juan el Bautista, no trajo profecías, porque los profetas como Isaías y Jeremías dieron profecías. Pero como Juan el Bautista y Elena de White solo hicieron volver a las profecías de la Biblia al pueblo, porque ya está todo escrito. Ustedes notaron, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ya está todo escrito. Entonces no se necesitan nuevas profecías, pero una cosa sí se necesita: interpretación correcta de las escrituras. Ustedes entienden lo que digo, hermanos, porque está el montón de profecías. Díganme ustedes, hermanos, ¿cuántas iglesias hay ahora que dándole interpretación a las profecías se han confundido? No tienen la interpretación correcta de las profecías y no las entienden. Para eso es que la mensajera del Señor sirvió de guía en nuestro pueblo, no para dar nueva luz. No, repito, no dio nueva luz, solamente enfatizó la que ya estaba y nos hizo ir a la Biblia. Y lo más sorprendente, hermano, lo más sorprendente es que ella no estudió. Una vez, yo espero que todos los que me están oyendo se acuerden que yo una vez les conté que Elena de White no estudió, no cursó universidades, no anduvo en colegios. Eso ya quedó claro, ¿verdad? Ahora, déjenme mencionarles algunas cosas que dijo como parte de ese tema anterior. Saben, hermanos, que Apocalipsis 13 habla de dos bestias. Habla de la bestia que sale del mar, la que persigue al pueblo de Dios, y ya está bien identificado que es Roma. Pero en el mismo capítulo 13 hay otra bestia que nosotros ya identificamos como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero quiero decirles algo. En los días de Elena White, allá en los 1850, 60, para que ustedes tomen una referencia, todavía ustedes saben que esas profecías de los 2300 años, incluyendo esos poderes perseguidores que van a poner la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Ustedes saben que todo es parte de un paquete. Entonces, esas cosas no se iban a entender en siglos pasados. La nueva luz, perdón, la nueva interpretación de eso que ya quedó escrito iba a venir al término de los 1844, al término de la profecía. Y ahí va el punto. Saben que por el año 1860 hubo un pastor en nuestra iglesia, era milerita, era adventista. Este pastor se llamó Urias Smith. Vean lo que les voy a contar. Esto es una referencia, hermanos. Miren, Urias Smith era un pastor mayor de edad. Elena era joven. Ustedes saben que hemos dicho que allí por los 1844 ella tenía 17 años. Para 1860 ella tendría unos 30 y piquito de años. Y este pastor Urias Smith era teólogo. Había salido de una de las organizaciones y había conformado el grupo. Fíjense que Urias Smith escribió un comentario, un libro que se titula Comentario de Daniel y Apocalipsis. Y él incluyó, hermanos, en su comentario explicando Apocalipsis 13, él dijo que la bestia que aparece para ayudar a Roma, dijo que eran los turcos. ¿Y por qué dijo que era Turquía? ¿Por qué dijo que eran los turcos? Porque en esos años el poder que andaba Turquía, hermanos, quiero que sepan que es una gran nación, una gran potencia, tenía un gran ejército. Se le conoce como el ejército turco otomano. Saben ustedes que los otomanos, o sea, los turcos, en esas décadas, 1840, 50, 60, era la gran nación, era como la gran Estados Unidos ahora que anda metido en la guerra. Por ejemplo, hizo un genocidio. Si ustedes, esto que estoy diciendo está en la historia, hizo un genocidio, masacró, mató a un pueblo que se llama en Armenia, los armenios. Ustedes han oído de ellos, ¿no? Los armenios. Y eso es real, hermano. Hay un museo aquí en una ciudad, Whittier, aquí donde vivimos nosotros, a unos 15 millas. Hay un museo donde se habla de todo esto. Los armenios no se quieren con los turcos porque en aquellos años masacraron, era el ejército que andaba.
Y saben que Urias Smith, por lo que él miraba en su momento, él dijo, esa nación es Turquía. Y Elena de White le dijo, hermano, no es Turquía, son los Estados, es nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Le dijo, le pido que corrija su libro. Y el hombre no quiso, como diciendo, si ella, me imagino que dijo, yo sé más que ella, porque él había estudiado teología. Ella no era pastora, ustedes saben por la historia que ya les conté. Entonces, hermanos, en aquellos años, Estados Unidos, hermanos, todavía la gente andaba en carretas tiradas por bueyes, en caballos, era lo más. O sea, ¿qué quiero decir? Estados Unidos, ustedes saben que era una nación recientemente se había fundado, pero ustedes saben que era una nación nueva, no como las naciones de Europa, viejísimas para la guerra y todo. Estados Unidos, les menciono, en esos años, Estados Unidos era como la nación número 20, quiere decir que había como 19 naciones más poderosas que ella en aquellos años. Y decir eso, decir que iba a ser la gran nación mundial poderosa y que era la bestia que aparecía en Daniel 13, era un poco, no todos le daban crédito a eso, pensar que podía ser, no era la gran nación como tenemos ahora los Estados Unidos. Y Urias Smith se enojó y le dijo, no, hermana, eso es Turquía. Y ella le dijo, no, hermano, son los Estados Unidos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Miren, los dos se murieron. Urias Smith se murió como en 1888, no llegó ni al final del siglo. Elena de White murió en 1915. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la nación, hermanos, que habría de tomar políticamente en la cumbre? La nación que está en el tiempo del fin como la nación que gobierna todo. Ya ven que Estados Unidos está en todo, ¿verdad? A ver, Roma en el aspecto espiritual y Estados Unidos en el aspecto político, hermanos. Esas dos naciones, una religiosa y otra política. Hermanos, ¿quién se opone ahora a esa unidad de esas dos naciones? Lo que quiero decirles, hermanos, miren, los dos se murieron. Se puede decir que Urias mismo no se dio cuenta si él estaba en lo correcto o no. Elena de White murió, pero hermanos, hoy en día nosotros que somos como los testigos, ¿quién estaba en lo correcto, hermano? Esa nación son los Estados Unidos de Norteamérica, no eran los turcos. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo. Ella dijo también en el libro El conflicto de los siglos, miren, este es otro detalle. Todavía, ella ya les dije que murió en 1915, pero comenzando el siglo, ella dijo que tarde o temprano miren cómo utilizó la frase, se darían la mano, extenderían la mano, dice, se darían la mano a través del abismo. ¿Qué quiso decir? A través del océano Atlántico. ¿Qué significa darse la mano? Roma y Estados Unidos, porque ya ven que lo que divide Europa de América es el Atlántico. Y ella usó esta figura. Dijo que se darían la mano a través del abismo. Hermanos, y ella murió. Se puede decir que tampoco se dio cuenta de esto. Así eran los profetas. Muchos profetas profetizaron algo y cuando se cumplió ellos ya no vivían, ya no se supo. Él ya no estaba para ver el cumplimiento. Y saben, hermanos, que en 1982, hasta miren cuánto duró el siglo pasado, 1982, por primera vez un presidente de Estados Unidos visitó el Vaticano. Ese presidente se llamó Ronald Reagan. Yo ya vivía en este país, hermanos, y fue una gran noticia aquí. Todo el mundo religioso protestó, porque ya les dije que América es protestante y Roma es católico. ¿Y saben qué? Ronald Reagan fue el primero que en enero de 1982 hizo un viaje a Roma y adivinen, lo hicieron, esa reunión la hicieron a puerta cerrada y decían herméticamente, no entraron reporteros, ahí no cámaras, ellos solitos. Y hermano, 10 años después, exactamente, hermano, una década después, 1992, en enero también, exactamente 10 años, apareció una revista, en la revista Time. Y el título de esa revista existe, si alguien la busca en internet,
Hermano, esa revista de enero de 1992 llamada Time, en la portada decía Holy Alliance, Santa Alianza, y estaban los dos rostros así frente a frente, el del Papa Juan Pablo II y Ronald Reagan de los Estados Unidos. Y el título era Santa Alianza. Imagínense, hermano, de ahí en adelante los papas no salen de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Han hecho como su casa, vienen cuando se les antoja y los presidentes de Estados Unidos van para Roma. Hay una alianza, ¿sí o no, hermano? Amén. Y Elena de White dijo que tarde o temprano se darían la mano. No puso fecha, no dijo año, pero ella dijo que lo tenían que hacer, hermano. Hoy, ¿quién duda de eso? Pero bueno, sigamos a otra cosa. Miren, hermano, rapidito. Elena de White. Gracias. Hermanos, lo acabo. Davidcito, miren que yo ni sabía que mi hijo... y saben que no me puse de acuerdo, él lo buscó rapidito. Él lo buscó rapidito, hermanos, en internet. Ahí lo tienen. Time Holy Alliance. ¿Cómo se lee, David? Sí, así, Holy Alliance. Holy Alliance. Y ustedes, si lo amplían ahí, hermanos, pueden ver los dos rostros que están en medio de Holy. Ven al Papa Juan Pablo II. Si David lo está ampliando. Miren, hermanos, no estamos mintiendo. No, yo que tengo... ¿Qué hago con inventar cosas, hermanos? Miren que el dato que les está dando David. Y si ustedes ven, ustedes ven la fecha ahí, David. ¿Tú la puedes ver? Solo dice febrero del 92. Ay, claro, ¿qué más? Pues del 92. Pues, miren, hermanos, ahí ven el rostro de Ronald Reagan y el Papa del otro lado. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo, que más claro está. Entonces, hermano, hoy en día están tan unidas esas dos bestias y nosotros vimos en Apocalipsis 13 que la segunda bestia viene para ayudar, viene como para ponerse de acuerdo con la primera bestia. No son bestias que se atacan. Las bestias anteriores de Daniel se atacaban unas con otras. Ustedes se acuerdan que ya estudiamos, pero estas bestias se hacen amigas. Entonces, hermanos, ¿quién duda ahora que Elena de White tuvo toda la razón? No dio una profecía, está interpretando la profecía de Apocalipsis 13. Ella no era ni pastora, y pastores hasta el día de hoy no saben que Estados Unidos está simbolizada en esa profecía. Pero bien, les voy a contar cosas, detalles. Fíjense que en los tiempos de Elena White, ella escribió, hermano, de medicina, escribió de ciencia en sus libros. Hay un libro, escribió Mente, Carácter y Personalidad. Ella escribió libros de medicina como, por ejemplo, Consejos sobre el régimen alimenticio, habló de salud. Otro, Ministerio de Curación. Hermano, varios, como 4 libros que el enfoque es la medicina y la salud. Pero dejen que les diga algo. En esos libros, ella en su tiempo, allá en los 1860 en adelante, los doctores recomendaban que cuando una persona tenía como tos, tenía problemas de los bronquios, le daban a fumar. Imagínense, hermanos, la ignorancia en aquellos años. Le daban a fumar un puro. No eran cigarrillos como hoy, no había, pero eran los puros que se hacían con el puro tabaco. Y les decían que al inhalar el humo, eso les despejaba los bronquios y no sé qué. Y ella dijo, no, es todo lo contrario, dijo ella, eso es veneno, eso, y le llamó un veneno a largo plazo, hermano, y hoy en día no fue hasta 1960 cuando el departamento de ¿cómo se llama? De la salud, algo mundial de la salud, decretó que el cigarrillo produce cáncer. Y ustedes ven que en los cigarrillos dice abajo, cuidado, este producto puede producir cáncer, y aún así la gente lo fuma. Bueno, entonces, hermano, les voy a decir otra. ¿Sabían ustedes que ella mencionó que nosotros tenemos corriente eléctrica en el cerebro? Y uno dice, ¿es posible que esto, alguno de ustedes que me está oyendo tampoco sabía esto? Esto es ciencia, hermano. Solo los científicos saben eso. Hermano, ella dijo que nosotros tenemos corriente eléctrica en nuestro cerebro y dice que ahí es donde el Espíritu Santo hace conexión con nosotros. Como el Espíritu es un espíritu, precisamente, él se conecta en nuestro cerebro y por ese sistema eléctrico que nosotros tenemos en el cuerpo, él hace digamos que él penetra en nuestro cuerpo
Y hermanos, cuando ella dijo eso, en sus años se habrán reído. Hermanos, la ciencia hoy en día dicen que nosotros tenemos, si aquí hubiera un doctor, un científico, pero yo me baso en lo que ella dijo, hermano. Pero la ciencia ha ido confirmando las cosas que ella dijo en tiempos que era de lo más descabellado. Ahora todos sabemos que tenemos corriente eléctrica en nuestro cuerpo. David, tú que has estudiado medicina, ¿esto es cierto o no? Hay una rama de la medicina que se llama electroencefalografía, que estudia las corrientes eléctricas del cerebro. Entonces, gracias a Dios, miren, hasta el nombre, ¿qué dices? Electroencefalografía. ¿Y de dónde viene electro? De electricidad, hermanos, y tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene electricidad. Saben que se ha dicho que si sacan toda esa corriente que te tiene un cuerpo y la utilizan, aunque sea por unos minutos, pueden prender una bombilla, aunque sea chiquita, pero imagínate, hermano, puede prender usted, con razón dicen que a algunos se les prendió el foco, ¿verdad? Pero bueno, sea como ahorita sea. el Roberto se le está prendiendo el foco. Ajá, hermano, y la pregunta es, ¿y esta mujer de dónde sacó sabiduría? Ahí les va otra. Ella dijo en sus años, hermano, miren lo que ella dijo. Hay un libro que se llama Conducción del Niño y ella explica la importancia de cuando una madre está embarazada, que desde ahí debe de tener cuidados especiales para el niño. Y ella dijo que el niño ya oye la voz de la madre. Si la madre se enojona, dice que el niño va a salir influenciado por el carácter de su madre y el niño va a ser irritante, va a ser enojón. Pero ella recomendó que el niño desde el seno de la madre ya está percibiendo las cosas del exterior, digamos que ya sabe si su mamá está contenta, bueno, asuntos prenatales. Y en sus tiempos, ¿de dónde lo investigó, hermano? Y hoy con los ¿cómo se llama? Los ultrasonidos que les hacen a las mujeres embarazadas, se puede ver la conducta del niño. Hay niños que se están chupando los dedos porque están nerviosos. Y los niños, hermanos, ¿quién no sabe eso ahora? Que los niños desde el seno de la madre ya conocen la voz de la mamá, o sea que ya están activos, pues. Pero hasta cuando vino los ultrasonidos, que no hace muchas décadas se inventó, pero ella lo dijo en los 1800 y tanto. Entonces, ¿de dónde sacó? Ahí les va otra, y quizás la última. Hay muchas cosas como esta, hermano. Algo de la moral. Ella dijo, hermano, escuchen este dato. Ella mencionó que la masturbación, porque de todo habló de medicina y de cosas de la moral, cosas espirituales. Ella dijo que la masturbación puede producir locura. Miren lo que dijo, enfermedad mental. Y hermanos, parecía de lo más descabellado eso en su tiempo, porque ella murió en 1915, todo esto lo dijo antes. Escuchen, hermanos, y hoy en día yo he visto que los psicólogos, los maestros en las escuelas hasta lo recomiendan. No sé si usted está de acuerdo conmigo, yo lo he oído. En la televisión veo a veces programas de salud, o hace como 2 años, una mujer que era como psicóloga y estaba recomendando la masturbación. Decía que eso es bueno, que es saludable y que no sé cuánto. Y yo, hermano, me dio, no sé si risa o ira, pero hermano, Elena de White dijo que producía locura, pero ahí les va. En las universidades como de Harvard y otra universidad prestigiosa, unos doctores han descubierto hace poco, fíjense, hace poco, no más de una década, descubrieron que la práctica de la masturbación al final puede producir efectos mentales, o sea, lo mismo que ella dijo, hermano. Entonces la pregunta que yo les tengo, esta mujer habló de Efraín todo. quiere preguntar algo, hermano. ¿Y de dónde sacó tanta sabiduría? Está bien. A ver, hermano, dígame. No mucho preguntar, quiero decir algo. Se ha sabido que mucha gente que son genios se han pegado en la cabeza o les ha caído un rayo o algo alguna vez y la mente les funciona mucho mejor. ¿Será que por el golpe que ella tuvo
le dio una capacidad más de pensar mejor, entonces interpretaba mejor las cosas. Hermano, está bien su pregunta, pero le voy a decir algo. Definitivamente no, porque la sabiduría le provenía de un espíritu que le revelaba todo, hermano. Provenía la sabiduría de Dios, como si Dios lo hace sabio a usted en las cosas espirituales. Independientemente si usted tuvo un accidente de niño, esa pedrada lo único que hizo fue demostrarnos que ella quedó como humanamente, miren lo que digo, humanamente ella quedó como descalificada para una tarea de esa, pero lo que hace más, lo que glorifica más a Dios es que Dios puede tomar una piedra, algo débil, como leímos la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí, es que le digo esto porque de nada sirve saber que la mamá o el niño puede reconocer con la Biblia, pues no tiene nada que ver, creo eso. Yo pues le digo que tal vez el golpe la hizo ella poco intelectualmente mejor y podía lógicamente pensar mejor, porque lo que usted dice de que ella estuvo pensando y diciendo cosas que no estaban en ese tiempo, no tiene que ver nada con la Biblia. Entonces, de nada sirve saber esas cosas porque no vamos a ser salvos por esas cosas, ¿verdad? Y por eso decía nada más, pero qué bueno, ¿verdad? Que Dios la usó pues para lo que tenía que hacer y eso es todo. Gracias. Le explico dos cositas. Ella empezó a tener esta sabiduría después del chasco, desde que empezó a tener visiones y recibió toda su vida de ahí en adelante hasta los 88 que murió, hermano. Era constante recibiendo esta sabiduría. Otra cosa que le iba a mencionar, usted dice que no somos salvos por esto que ella dijo del niño que si sabe de la mamá. Y es cierto, pero tiene que ver en qué contexto lo mencionó ella. A nuestras madres cristianas que cuando están embarazadas, porque mucha gente no sabe esto, y es más, hay gente que toma alcohol, por ejemplo, o fuman, no saben el daño terrible que le están haciendo a la criatura, ¿me entienden? Y ella lo mencionó en el sentido del carácter. Ese libro se llama Conducción del Niño. Hay otro libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad. ¿En qué sentido sí tiene que ver con lo espiritual, hermano? Si nuestras mujeres, esposas, de la iglesia conocen este principio, cuando están embarazadas deben de tener un embarazo de lo más tranquila. Si van a oír música, que oigan música, hasta una música instrumental, algo por oír. Pero si oyen rock, el niño va a salir rockero. Bueno, eso es decir, pero usted tiene que ver. Ya dije que no solo habló de lo espiritual, habló de medicina. Eso de la masturbación, por ejemplo, usted me va a decir, eso no nos salva, pero qué buen consejo dio ella. Ella habló de eso, tiene que ver con la salud, ¿sí o no? Y nosotros los cristianos, hermanos, debemos cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. En ese enfoque, Sí. ella lo... Sí, eso es malo, porque incluso, o sea, han estudiado que la gente, hay muchos criminales que son homicidas, que ellos dicen que comenzaron con la pornografía y eso los llevó a todo esto de lo que han hecho y eso sí de verdad es malo. Sí, hermano. Yo, A ver, Roberto. yo no sé mucho de, por decir, tal vez hacer la comparación de esto que la hermana Ellen hablaba, tanto de todas estas cosas de la ciencia. ¿Habrá otros escritores en la Biblia, puede ser cualquier libro, salmos, que tengan esta característica de hablar de tantos diferentes temas, o solo la hermana Ellen White tenía esa característica? A lo mejor en la Biblia varios escritores hablaron, por ejemplo, a lo mejor no uno solo todo, porque tenemos una Biblia completa. El salmista, pues, mire, el salmista habló mucho de la relación que hay en la mente y el cuerpo. Por ejemplo, hay un versículo que dice que tal es su corazón, tal es el hombre. En otras palabras, tal es la mente del hombre, tal es él. O sea, si tú tienes una mente muy espiritual, una mente saludable, ¿cómo va a ser todo tu ser? Saludable, interactúa lo que es la mente y el cuerpo. Y la Biblia dice, hermanos, el apóstol Pablo dijo que nosotros, miren lo que dijo, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, hagámoslo para gloria de Dios. Ahí incluye, hermanos, lo que es la comida. Alguien va a decir, ¿y qué tiene que ver la comida con la salvación?
Claro que sí, hermanos. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿notaron? Y ahí incluye que si yo me voy a comer algo, debo de pensar, glorifico a Dios con esto, porque hay ciertas comidas que un cristiano no debiese comer, o bebidas. Ustedes me entienden, hermano. Pero mira, en toda la Biblia, Roberto, entre todos pueden encontrar una gama de una diversidad de la importancia de las normas cristianas, hasta los pensamientos inicuos que tenemos nos llevan a una vida desenfrenada de pecado. Entonces está revuelto todo, o sea, no todo es hablar de las profecías y interpretar el santuario, ¿me entiendes? Y ella, para la iglesia adventista, nos habló de muchos temas. Y cuando uno toma todo eso, si nosotros siguiéramos todos esos consejos, seríamos un pueblo diferente, muy saludable, muy sano, moralmente, físicamente. Está quitando el punto. Pero vamos a seguir. Pero sí, Roberto, la Biblia tiene, hay profetas que, aunque hablaron de otras cosas, pero también hablaron de lo que es la salud. Te voy a contestar eso el jueves, ok, en la introducción del tema. Está bien, déjame buscar los pasajes. Ahorita me agarraste en curva, pero yo sé que hay mucho. Pero termino con esto, hermanos. Termino con esto. Aquí en Estados Unidos, en el este de Los Ángeles, aquí en California, hay un hospital que lleva el nombre en memoria de ella, se llama el White Memorial. En memoria de ella, porque ella, otra cosa de que ella habló, hermano, habló mucho de lo que es la educación, establecer, habló de la salud, dijo que se establecieran hospitales, clínicas, y hay muchas en todo el mundo por el consejo que ella dio, y también escuelas, universidades, y hay un montón, pero me voy a referir a una. En el White Memorial, hermano, es un hospital y hay una iglesia ahí. Y fíjense que yo escuché este testimonio ahí por 1980, hace unos 40 años, en una clínica de un doctor que vivía por ahí cerca. Alguien, vaya a saber quién, dejó en su escritorio un libro de medicina de Elena White, un libro como diciendo consejos sobre la salud, algo de eso. Y el doctor, ya ven que los doctores, todo lo que ven con título de salud, pues ellos se lo devoran, ¿no? Encontró el libro, alguien lo dejó a propósito. Y este doctor leyó el libro y ¿saben qué dijo? ¡Wow! ¿Qué consejos más actualizados de esta doctora? Dijo. Porque luego leyó la portada, no decía doctora Elena de White, decía Elena de White. Pero el hombre inmediatamente dijo, esta tiene que ser una doctora. No dijo así, sino que dijo, leyó doctora Elena White. Bueno, ¿quién será? Dijo ella. Nunca he oído este nombre. Y para resumirme, hermano, leyó el libro y dijo, qué interesante los consejos de salud que da esta doctora. Y entonces empezó a investigar quién es esta mujer, dónde yo puedo saber de ella. Esto fue como alrededor de 1980. Y entonces alguien le dijo, yo he oído que la mencionan mucho, le dijo, en una iglesia, y también allí está el hospital que dice White Memorial, ¿no será de ella esto de Elena White? Y el hombre se interesó y fue un día y le dijeron, ellos se reúnen los sábados. Y un sábado el hombre llegó, el doctor tenía tanto interés en saber, hermano, y estaban en culto y le dijeron, quiero ver al pastor, dijo él. Y entonces, cuando salió el pastor, le preguntó, ¿qué desea, amigo? Mire, pastor, le digo, yo tengo este libro, pero quiero conocer quién es esta doctora, dónde vive, cómo yo puedo saber de ella. Quería saber más. Y el pastor, no sé si se rió casi en su cara, pero le dijo, oiga, amigo, esta mujer murió en 1915. Y mi hermano, escuche, ese doctor no lo podía creer. ¿Cómo es posible? Dice que esta mujer murió en 1915. ¿Cuándo vivió? Pues no, ella vivió el siglo pasado, le dijeron en los 1800, desde como por 1830 en adelante. El hombre no podía creer cómo alguien que había vivido un siglo atrás tenía consejos tan actualizados, tan prácticos, hermanos, para el momento. Y él hasta la quería conocer cuando le dijeron que se había muerto y más tantos años, no lo podía creer. Bueno, estos son testimonios, hermanos. Usted algún día que los lea podrá confirmar lo que les he dicho. Vamos a dejar este punto, hermanos, porque hemos hablado ya bastantito
pero quiero que les quede esta evidencia. Habíamos dicho que ella no profetizó, pero interpretó muchas cosas de la Biblia, y sí profecía, y también dijo cosas de la salud como estas. Pero bien, hermanos, lo mejor es que algún día usted tenga el testimonio. Si tiene un libro, léanlo y usted después platicamos. Hermanos, vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No se preocupen, si lo dejamos en capítulo, el jueves lo terminamos. Hermanos, miren, todos estos estudios que nosotros hemos tenido de la profecía, que nos ha tomado un buen tiempo, hermanos, nosotros lo que hemos estado estudiando es cómo se va a establecer el reino de Dios, porque de eso se trata, ¿notaron? Los mileritas ya venía el reino de Dios. Los judíos pensaron que cuando llegara de una vez iba a establecer el reino, y vino Cristo y no creyeron en él. Los mileritas tampoco, vino Cristo y se estableció el reino. Pero hoy vamos a estudiar cuándo se va a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y les voy a decir algo un poquito antes de esto. El juicio que ha comenzado, hermanos, en 1844 tiene 3 fases. El juicio de Dios más bien tiene 3 fases. Una se le conoce como antes de la venida de Cristo, es previo a la venida de Cristo. Nosotros tenemos un término en la iglesia adventista que le llamamos el juicio investigador. Es donde Dios investiga las causas de todo ser humano en ese juicio. Por eso es que está tardando tanto, ¿no? Ya ven, hermano, ese juicio, en ese juicio que está ahorita, en esa primera etapa, se determina los salvados y los perdidos de todas las épocas, desde Adán hasta el último que van a ser. Entonces, miren, ese periodo de juicio se le conoce como antes de la venida de Cristo. Luego, la siguiente etapa del juicio va a ser en el milenio, en el cielo. Y la tercera etapa del juicio es terminando el milenio, y se le conoce como el juicio ejecutivo. Ejecutivo cuando hoy sí definitivamente cada quien recibe ya al final de cuentas lo que merece. Pero hay un versículo, hermano, hay un versículo que parece que echa por tierra todo lo que acabo de decir. Ponlo, David. Vamos a leer un pasaje, primera de Timoteo. Déjame ver, es segunda de Timoteo, perdón. Vamos a leer este pasaje. Y este pasaje es el que algunos agarran y se confunden. Déjenme ver, ahorita les digo exactamente el pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo 4:1. Miren lo que dice este pasaje, hermanos. Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, cuando venga en su reino y se manifieste, pues es lo mismo, manifestación y su reino es cuando él venga en su reino, en su segunda venida. Ahora, ¿vieron lo que dice el pasaje, hermano? Que Cristo va a juzgar a quienes vivos y muertos en su venida. Ahora, les voy a explicar este versículo, hermanos. El asunto está así. Este versículo da la idea, hermanos, que Cristo, el juicio va a ser cuando él venga. Ahora, saben ustedes que la mayoría de personas, aún cristianas, no entienden el tema del juicio, así como nosotros lo hemos estudiado. Y agarran este pasaje y dicen que cuando Cristo venga va a venir y decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. O sea, este salvado, este perdido. Hermanos, si así fuera, hermanos, nos echa por tierra todo lo que nosotros estudiamos. Pero en el tema de hoy lo voy a explicar, hermanos, o de una vez, cómo es que Cristo, vamos a usar 2 pasajes. Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis 22, 11 y 12. Este pasaje ya lo hemos leído. Apocalipsis 22, este pasaje de Timoteo tiene relación con Apocalipsis 22, 11 y 12. Miren lo que dice. Jesús declara esto. Y noten que todavía no viene cuando él declara, el que es justo
sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Notaron que cada uno está en su condición ya, el justo justo, el impío impío, el inmundo inmundo. El que practica la justicia la va a seguir practicando y se va a seguir santificando. Notaron que habla de una condición que todo mundo quedó ya fijo. Y miren lo siguiente que dice el versículo 12. He aquí, vengo como pronto. No vengo pronto. Quiere decir que lo que se dijo antes, lo dijo antes de venir. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. El versículo anterior lo dijo en el cielo, donde Cristo está. Y después de que declara él que el que es justo y el impío impío, y cada quien quedó en su condición, eso denota que se acabó el juicio en el cielo. Y él dice, he aquí vengo pronto. ¿Y qué trae? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Según este pasaje, hermano, el juicio ya terminó y él ya sabe quién es salvo y quién es perdido, y le viene a dar a cada quien lo suyo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Amén. Leamos otro pasaje, Mateo 16. Vamos a leer Mateo 16, hermano. Y estos pasajes están en armonía con segunda de Timoteo que leímos. Les acabo de decir Mateo 16. Miren que dice el versículo 27. Mateo 16, 27. Vean lo que dice ahí. Porque el Hijo del Hombre vendrá. Les pregunto, ¿es la misma venida de Apocalipsis 12 cuando él viene con el galardón? Sí, es la misma. Miren lo que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué viene a hacer? Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pregunto, ¿esto es igualito que Apocalipsis que leímos? Sí, amén. Y tiene que ser igualito que segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dijo el apóstol Pablo, que Cristo en su venida y en su manifestación juzgará a vivos y a muertos. Dijo eso, ¿verdad? Amén. Amén. Así que, hermanos, la Biblia no se contradice, todo está en armonía. Les voy a explicar cómo es que Cristo en su venida va a juzgar a vivos y a muertos. Vamos al primer pasaje. Vamos a ir a primera de Tesalonicenses, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. En este solo pasaje se va a mencionar a los vivos y a los muertos. De esa manera es que Cristo los va a juzgar, pero no juzgar en el sentido de que va a determinar quién es salvo o no. Él ya lo sabe, ya trae el galardón, dijo. Miren lo que dice el apóstol. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Duermen significa los que están muertos, los que se mueren, pues, para que no os entristezcáis, dice, como los otros que no tienen esperanza. Es que, hermanos, cuando muere una persona y no es cristiana, muere sin esperanza, notaron, pero los cristianos al morir, morimos ¿con qué? Con la esperanza de la resurrección. Ahora miren lo que dice el versículo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Un momentito, hay algunos que se confunden aquí. Eso que dice, así traerá Dios con Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede explicar qué significa? ¿De dónde los va a traer? Así los va a resucitar como Cristo resucitó. Hermano, habla del sepulcro, los va a traer de la muerte, los va a sacar, porque dice, así como Cristo resucitó, gracias Elmer, dice, así también, así como Cristo murió y resucitó, así también traerá de la muerte a la resurrección con Jesús a los que murieron en él. Y lo va a explicar en el siguiente versículo, dice el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Ahora miren lo que va a mencionar. Que nosotros los que vivimos, les pregunto, ¿estos son los vivos, sí o no? Ahí está. Él dice, ¿se acuerdan que el pasaje decía que los que viví, él va a venir a juzgar, ¿qué dijo? A vivos y a muertos, dijo, ¿verdad? Miren lo que Jesús va a hacer en su venida. Nosotros que vivimos, esos son los vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que durmieron o a los que están muertos. Ahora dice el 16.
porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Ya vamos a explicar esto. Ahorita en el tema que voy a empezar va a explicar esto. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Les hago una pregunta. Bueno, el versículo 17, terminemos de leer y después les pregunto. Luego nosotros, repite, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, estos somos los vivos, ¿notaron? Seremos arrebatados, o sea, seremos alzados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que resucitaron, ¿notaron? En las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Les pregunto, ¿hizo un juicio Jesús ahí? Como dice el apóstol Pablo, que él va a juzgar a vivos y muertos. Sí, ¿en qué sentido? Que él se llevó al cielo solamente los que se tenía que llevar. Él sabía quiénes iban a resucitar, ¿sí o no? Él ya sabía quiénes de los muertos eran los merecederos de la salvación. Y él supo de entre los vivos que estamos en la tierra, quiénes iremos al cielo. La iglesia del Señor, los fieles, los justos, los santos. Dígame todo lo que quiera. Notaron que en ese sentido Jesús hizo un juicio. Él no se llevó sin saber a la gente, se llevó a los que se tenía que llevar. Y el juicio en ese sentido es que él le dio el galardón a cada uno según haya obrado. Leamos otro pasaje. El libro de San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Miren lo que Jesús mismo dijo. Dice Jesús aquí en San Juan 5, 28 y 29. Dice la escritura, no se extrañen, no se maravillen de esto, porque vendrá hora, ¿notaron? Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y miren lo que dice el 29, y los que hicieron lo bueno resucitarán, saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Mas los que hicieron lo malo han de resucitar, pero en una resurrección ¿de qué? De condenación. Pero les digo algo, esto no sucede al mismo tiempo. Una resurrección sucede cuando Jesús venga y la otra va a suceder después de los 1000 años. Imagínense, hay 1000 años de diferencia entre las dos resurrecciones. Hermano, de esa manera, ahora, si quitas el pasaje, David, por favor. Miren, ahora, hermanos queridos, de esa manera Jesús hace un juicio cuando viene a la tierra. Él salva entre los vivos a un grupo, ¿estamos de acuerdo? Y salva dentro de los muertos al otro grupo. En ese sentido Jesús hace justicia, hace juicio, se lleva a los muertos que estaban pero justos y entre los vivos se lleva a los justos. Ahora sí, hermanos, quedó claro el punto, no contradice la doctrina de que ya el juicio ya terminó. ¿Dónde? En el cielo cuando él vino. No es que viene a hacer el juicio en el sentido de a escoger este se salva, este se pierde. No, él ya trae el galardón, ya sabe por quiénes viene. ¿Estamos de acuerdo? Roberto, está bien, ¿verdad? Brother, está bien explicado. Está explicado, ¿verdad? Sí. Y les voy a decir algo. ¿Sabían ustedes que en la Biblia, en los primeros dos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 está el mensaje de las 7 iglesias? Y siendo que el 7 es el último grupo de iglesia, somos nosotros. ¿Y saben saben ustedes qué significa la iglesia de la Odisea? Significa la iglesia del juicio, justamente, o la iglesia que será juzgada, o la iglesia que predica del juicio. Todo eso se aplica, hermano. La iglesia adventista es la que conoce del tema del juicio, será juzgada porque es la iglesia, el último grupo que estará en la tierra cuando Jesús aparezca. Y también es la iglesia que puede explicar el tema del juicio como ya lo vimos. Eso significa la Odisea. Ahora vamos a entrar en el tema. Miren que los he estado aguantando hasta empezar. Hermanos, desde que el pecado comenzó, la humanidad se divide en 4 grupos. Y usted dice, ¿cómo que 4? Siempre hemos oído 2, ¿no?
los buenos y los malos, los santos y los impíos. Hermano, pero la humanidad, desde que entró el pecado en la tierra, se dividió en 4 grupos. Y ahí les van. El primer grupo es los muertos justos. Las personas que han estado muriendo y entran en un grupo, los que murieron en Cristo, pues los que murieron salvados, como los patriarcas, los profetas y todo el pueblo antiguamente que murió confiando en el Cordero, esos son los, ahorita están muertos y son justos. Pero también hay otro, ahí va el siguiente grupo, los que mueren sin esperanza, como leímos, los que mueren sin Cristo, ese es otro grupo. Quiere decir que en los muertos hay 2 grupos, unos que van a ser salvos y otros condenados. Y de igual forma, hermanos, los que vivimos, habemos 2 grupos, ¿sí o no? Los mismos, los que seremos salvos y los que se han de perder. Así que ven los 4 grupos. Ahora, hermano, acabamos de leer el pasaje que cuando Cristo venga, hermanos, vimos que solo va a tocar a 2 grupos. De los vivos va a levantar a quienes, a los justos, y de los muertos, ¿a quién va a resucitar? Al grupo de los justos. Bien, esos 2 grupos. Ahora, ¿a dónde aparece, hermanos, los otros grupos? A ver, ¿se acuerdan ustedes que el apóstol Pablo nos acaba de decir que cuando los 2 grupos estén vivos, los que están, a propósito, hermanos, ¿sabían ustedes que los que estén vivos cuando Cristo venga y sean fieles ya no van a morir? ¿Sí lo entienden eso, verdad? ¿Entienden ese punto, hermano? Esto es interesante. Hermanos, esto va en contra de la ciencia. La ciencia dice que todos los que nacemos tenemos que morir. Pero la Biblia declara que hay un misterio que no conoce la ciencia. Leámoslo. 1 Corintios 15. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 51 al 54. Hermano, esto va en contra de la ciencia. La palabra de Dios desbarata la ciencia. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. Y ya nos va a decir en qué consiste el misterio. No todos, ¿qué dice? Dormiremos, pero todos seremos transformados, y ya lo va a explicar. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será tan rápido, hermano, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados como incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice. Ahora va, miren lo que dice el 53. Porque es necesario, dice, que esto corruptible, o sea, el cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahora dice el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice el 55, ¿dónde está, oh muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermanos, la muerte va a tener fin. Amén por eso, ¿verdad? La muerte va a dejar de existir porque ya no va a matar a nadie más. Pero ¿notaron en qué consistió el misterio? Dice el apóstol, les digo un misterio, no todos vamos a ¿qué? A morir. Porque cuando Cristo venga, hermano, esto me da esperanza a mí. ¿Sabías que tú y yo podemos calificar para ese grupo? Porque cuando Cristo venga, si estamos vivos, ojalá seamos fieles, porque no vamos a tener que morir. Ahorita te doy la palabra, Roberto, pero necesitamos ser transformados. ¿Cuál es la transformación? Nuestro cuerpo ahorita es mortal y es corruptible, se pudre, se corrompe. Pero el cuerpo que Cristo nos va a dar por su poder cuando Él venga, nos va a transformar de mortales en inmortales, de corruptos en incorruptibles. Y los que resuciten del sepulcro ya vienen con esta transformación, hermano. Ya resucitan transformados de la misma manera. Y el apóstol dijo allá en Tesalonicenses que cuando los 2 grupos estén reunidos, los que resucitaron, más el grupo vivo, todos juntos somos el pueblo de Dios de todas las épocas.
y nos iremos con el Señor a estar con Él en el aire, dijo allá. Ahora sí, Roberto, dime tu pregunta. Disculpe, solo quería saber, ¿qué significa sorbida? ¿Significa qué? Sorbida en el versículo. Te va a dar risa cuando te dé la respuesta. Okay. Tú eres salvadoreño, ¿sabes lo que es un sorbete? ¿Sí? De ahí viene, sorbete viene de sorbido. Cuando tú agarras un sorbete, le das una chupada y desaparece. Ok. De 2 chupadas te acabas en lo que es la nieve, pues. Fíjate Okay. que, mira, aquí en México le llaman nieves, ¿no? O helados, o, solo en El Salvador le llamamos sorbete, viene de esa palabra, sorbida, es que de un chupetazo desapareció el sorbete. Esa es una manera, sorbida es la muerte que va a ser arrebatada así en un, como te chupas un sorbete. Gracias, brother. Bueno. Más o menos esa es la idea. Así como te devoras un sorbete de un sola chupada, así el Señor va a hacer con la muerte. Como de un suspiro va a desaparecer. ¿Quedó claro, verdad? Vamos entonces a seguir, hermanos. Miren, no olviden, ya sé cuántos grupos mencionó el apóstol Pablo cuando Cristo venga. Mencionó a los justos vivos y a los justos muertos. ¿Qué pasa con los otros? Vamos a leer en Tesalonicenses qué les pasa a los que están vivos cuando Jesús venga y no sean los fieles. Esto ya lo vimos la otra vez, pero vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, y vamos a ir al capítulo 2. Vean lo que nos dice la escritura. Dice, capítulo 1, perdón. En el capítulo 1 dice así, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Dice el 6, esto es justo, dice, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan. Hermanos, el pueblo de Dios va a ser atribulado, ahí lo dice, ¿no? Y a los que lo atribulan, ¿qué les va a hacer Dios? Lógicamente que a propósito, hermanos, a propósito, esto ya lo vimos, el pueblo de Dios va a ser atribulado porque tiene el sello de Dios. ¿Se acuerdan que ya estudiamos esto? Va a venir la crisis, va a ser entre el sello de Dios y la marca de la bestia. ¿Y saben quiénes son los que los van a atribular? Los que tienen la marca de la bestia. Esto es claro, ¿no? Porque cuando Cristo venga solo habrán 2 grupos, los atribulados y los que los atribularon. ¿Está de acuerdo? Ahí lo dice. Dice que Dios les va a pagar ahora los va a tribular a ellos. Les va a dar tribulación a los que nos atribulan. Y miren cómo dice el versículo 7. Y a nosotros dice que somos atribulados, nos va a dar reposo con ellos, con los apóstoles, pues cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Es lo que ya leímos, que nos va a salvar. Y miren qué les va a hacer a los que nos atribulan. Versículo 8. Los cuales van a sufrir pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo que sigue. Miren lo que dice. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Hermanos, yo espero que tú y yo estemos en ese grupo, que cuando Cristo venga lo admiremos en su venida, gozosos de que Él viene por nosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 11. Bueno, capítulo 2 ahora mejor. Miren, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a los malvados? Capítulo 2, vamos a leer versículo 8. Versículo 8 dice, aunque el inicuo, hermano, voy a ser específico, el inicuo se refiere a ese sistema falso de adoración que es la bestia, pero también incluye a todos los inicuos, que es sinónimo de pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que dice. Se va a manifestar el Señor, dice, se manifestará el inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo va a destruir. ¿Con qué cosa, hermano? Con el resplandor de su venida. Concluyendo este punto, hermanos, les voy a explicar algo. Ahora les voy a explicar este versículo.
¿Qué es lo que hace la diferencia, hermanos? Que a unos no los destruye el resplandor de la venida de Cristo y a otros sí. Está sencillo. El pueblo de Dios, como ya fue transformado, ¿se acuerdan que ya leímos eso? Fue transformado de mortal en inmortal. ¿Y qué significa inmortal? Pues ya no muere. Y entonces dice que como ya recibimos esa ¿se acuerdan que el apóstol dijo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo esté apareciendo en el cielo, hermano, los justos vivos son transformados y empiezan a resucitar los justos y ya resucitan transformados. Y entonces, ¿qué es lo que hace que los demás sean destruidos con el resplandor de su venida? Porque ellos no son transformados, hermano. Y Cristo viene como Señor de señores y Rey de reyes y viene en gloria y majestad. Y ahora nadie puede estar en su presencia a menos que sea su iglesia, su pueblo santo. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿cuántos grupos hemos analizado ahorita? 3. Ya vimos los justos salvados, los impíos vivos, ¿qué les pasó? Murieron. Y el otro grupo no lo hemos mencionado, que no resucitaron, esos los impíos. Ahora, hermano, ¿sabían ustedes que cuando Cristo venga y nos vayamos al cielo con él, como ya vimos, en la tierra va a quedar una mortandad, hermano, unos arriba de la superficie, unos arriba de la tierra, los que murieron y quedaron calcinados por la venida de Cristo, y los otros que no resucitaron, pues siguen bajo tierra. Miren, hay profetas que tuvieron una vislumbre de este periodo. Hermano, todos los que enseñan que cuando venga Cristo enseñan que viene un milenio, es cierto, pero enseñan que en el milenio va a ser de paz aquí en la tierra y que aquí habrá un tiempo de felicidad. No sé cómo lo explican, pero yo he oído. Pero vamos a ver por la Biblia que no queda actividad humana aquí. Todos los que quedaron muertos. Miren lo que dice el profeta Jeremías en Jeremías 4. Hay más pasajes, pero vamos a leer unos 2. Miren lo que dijo Jeremías 4. Apunten este pasaje, hermano. Miren lo que declara el profeta. Ya el profeta Jeremías vio este periodo de tiempo, hermanos, lo vio ya. Ya lo vio en la profecía. Miren lo que nos va a decir, hermanos. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 23 en adelante. Vamos a leer hasta como el 28. ¿Alguien me ayuda a leer para que participe alguien? Dice, Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos abrirá, se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Miren, acabamos de leer, hermanos, notaron que dice que la tierra va a quedar vacía, y yo les pregunto, ¿en qué tiempo será cuando la tierra no quede hombre alguno? Se refiere a hombres vivos. Hermanos, va a quedar una mortandad. Tiene que ser cuando Jesús venga. Ya leímos que van a morir todos los impíos y los otros impíos muertos no resucitan. Y el pueblo de Dios, ¿a dónde se ha ido, hermano?
se ha ido con Cristo. Ya lo vamos a ver, pero miren a Jeremías 25 ahora. Miren lo que dice Jeremías 25 y se van a sorprender más de lo que dice. Jeremías 25 nos va a decir así. Vamos a ver, vamos a leer desde el 31 hasta el 33. Llegará estruendo hasta el final de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el alma irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados como estiércol, quedarán sobre la faz de la tierra. Hermano, les pregunto, este pasaje y el anterior hablan de un tiempo de desolación en la tierra. Notaron que dice que no hay hombre alguno. Oye, ¿entienden lo que significa la palabra endecharán? Endechar es hacer lamento, hacer duelo. Les pregunto, hermano, miren lo que dice el 23. Dice, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Dice que serán, miren la palabra que usó, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Les pregunto, ¿qué momento tendrá que ser este en la historia? Les pregunto, ¿quién va a estar para hacerle duelo? ¿Quién va a estar para enterrarlos? ¿Quién, hermanos, los va a enterrar, los va a recoger? Lógicamente, hermanos, ¿dónde están los vivos? Ya se han ido con Cristo. Aquí, ni modo que entre muertos hagan eso. Hermanos, ven que hay un periodo en la historia y yo les pregunto, en el diluvio, por ejemplo, murió la mayoría de la gente, pero sobrevivió ¿quién? Noé y sus familiares. Y nunca ha habido en la historia desde Adán hasta el presente un momento que no haya hombre sobre la tierra. Pero tiene que haber un momento en la historia. Notaron que dice como excremento quedaron sobre la tierra. ¿Quiénes son esos? Los que murieron a la venida de Cristo. Así los compara. No hay hombre alguno, no hay luz en esta tierra. Hermanos, miren, les estoy probando con la Biblia. Entonces, ¿y saben qué periodo es este? El milenio. Vamos a Apocalipsis 20. Inmediatamente cuando Cristo venga, se desata un milenio en esta tierra. Y ese mismo milenio, el pueblo de Dios está en el cielo. Miren lo que explico. Miren lo que explico. Apocalipsis 21, David. Miren lo que explico. El mismo milenio va a ser para los muertos aquí en la tierra, pero para los vivos, el pueblo de Dios con Cristo. El único que queda vivo en esta tierra es Satanás, porque a él no lo hemos mencionado. Ustedes saben que estamos hablando de hombres, de personas, pero no hemos mencionado al diablo. Miren lo que dice el versículo 20, digo Apocalipsis 21. Vi un ángel descender del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Y prendió al dragón, lo agarró pues. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahora sí lo menciona. Y lo va a atar, lo va a dejar amarrado por ¿cuánto, hermano? Por 1000 años. ¿No? 1000 años. Y esto es inmediatamente cuando Cristo venga y nos vayamos con él al cielo, empieza un cómputo, empieza un periodo de tiempo llamado 1000 años. Y miren lo que dice. Y lo arrojó al abismo. Hermanos, ¿cómo quedó la tierra cuando Cristo se lleve a su pueblo? Quedó como un abismo. Aquí quedó como al comienzo de la creación. Dice que la tierra era un abismo, estaba oscuro, no había vida. Otra vez la tierra va a ser como al comienzo y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él. Hermanos, todo esto es simbólico. Y miren para qué lo encerró y le puso un sello, para que no engañase más a quién, a las naciones. Les voy preguntando, ¿por qué no la va a poder engañar?
Porque ya estamos ya. Porque ya los justos se fueron al cielo y los pecadores, ¿no? Correcto, hermana, porque él es atado aquí en la tierra. ¿Y cómo quedaron los moradores de la tierra? Todos muertos. Y ustedes saben que Satanás se goza en andar haciendo pecar a la gente. Ese es su trabajo. Eso le gusta a él para poner a la gente en contra de Dios. Ese es el trabajo. Pero como todos están muertos, ni modo que ahí muertos los tiente, ¿verdad? Dice que no los engaña. Quedó claro. Y miren lo que dice, hermano. Vuelvo a decir, dice, para que no engañen más a las naciones. ¿Hasta cuándo? ¿Notaron? Hasta que fueron 1000 años. 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Aguanten el versículo ahí. Miren qué quiere decir esto, hermano. A ver, dice que cuando sean cumplidos los 1000 años, él va a ser suelto. Quiere decir que estas ataduras, esta cárcel es de circunstancias. Él queda libre aquí en la tierra. Él es el único que va a andar, si quiere, de extremo a extremo, andando la tierra. Pero hermanos, como todos están muertos, no los engañan. Pero dice, hasta que sea desatado, la va a volver a engañar. Miren lo que dice el 4. Ahora va a hablar de los que se fueron con Cristo al cielo. Ahora va a hablar de los que se fueron con Cristo al cielo. A ellos les va. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahora sí, hermanos, está hablando de personas. ¿Saben quiénes son estos? Los que se fueron con Cristo los 1000 años, ya leímos. Y miren lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y miren cuánto vivieron con Cristo. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. 1000 años. A ver, ahora quedó claro lo que yo ya les dije. El milenio aquí en la tierra es de desolación, pura muerte. Aquí quedaron como estiércol los hombres y los otros no resucitaron. Solo Satanás quedó vivo, él y los demonios, claro. Ahora, hermanos, les voy a explicar ¿qué significa eso? Que los que se sentaron con Cristo allá en el cielo, en trono, fue para juzgar. ¿Lo dijo, sí o no? Recibieron facultad de juzgar. Hermano, yo les dije hace rato que el juicio hay uno que es ahorita. Y hermano, este es el más importante porque se determina quién es salvo y quién no. A propósito, cuando se termine este juicio que está ahorita, la gracia, ¿qué significa? Se acabó. Ya lo hemos visto, ya no hay salvación para nadie. Ahora miren, dice que recibieron facultad los que fueron al cielo. Viene la otra parte del juicio. ¿Saben quién? Bueno, vamos a leer lo de la Biblia. Vamos a ir a Mateo 19. Todo lo pruebo por la Biblia, hermano. No puedo dejar nada en el aire porque ustedes están aprendiendo. Y el día de mañana, no solo que usted se debe de convencer esto, el día de mañana que a usted le pregunten, Mateo 19, David, vamos a leer el versículo. Vamos a leer el versículo 27 y 28. Pero les voy a explicar esto, hermano. El día de mañana que a usted le pregunten, usted tiene una respuesta que puede dar. Yo les animo a que escriban esto por ahí porque para que se acuerden también. No se olviden que en una sola vez que predicamos algo no se nos queda. Miren lo que dijo Cristo, hermano. Entonces Pedro le preguntó, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos... He aquí, dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Miren la pregunta que hace Pedro, hermanos. Parece que era un poco interesado, ¿verdad? Le dice, hemos dejado todo porque dejamos la pesca, dejamos la industria, dejamos todo. Pero ¿qué vamos a recibir a cambio? Y miren la respuesta de Cristo. Jesús le contestó, de cierto os digo, en la regeneración, o sea, en la nueva vida, pues, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar. ¿Qué dijo Cristo? Vosotros me habéis seguido las 12 tribus de sobre Israel. 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Voy a explicar este versículo.
Jesús dice que lógicamente, cuando Él se siente en tronos y se sienten con Él, serán los salvados, ¿no? Lo que vimos en Apocalipsis. Entonces, hermano, dice que van a juzgar. Y usted me preguntará, ¿y cómo que los hombres tienen facultad de juzgar? ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que se les dio qué cosa? Facultad de juzgar. Ya lo vamos a explicar. Y miren, hermano, Cristo les prometió a que los que se salven se van a sentar con Él y juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Saben qué quiso decir Jesús con 12 tribus de Israel? Es el todo, el total del pueblo. Ahora, vamos a leer otro pasaje, porque ustedes saben que la nación de Israel estaba constituida por 12 tribus, ¿notaron? El todo. Pero vamos a leer que el apóstol Pablo amplía el concepto y es al mundo. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 6 y vamos a leer el versículo 2 y 3. Apunten estos pasajes, hermanos, los que están apuntando. Si no, ahí van a andar preguntando. Ya no traje mi cuaderno. Apúntenlo. Miren, ahora miren lo que el apóstol Pablo declaró. O no saben. Miren la pregunta que nos dice, como diciéndonos, ustedes deben de saber esto. Corintios 6. Todo cristiano debe de saber esto. Miren lo que dijo Pablo. ¿O no sabéis que los santos, aquí especificó, ya no son los apóstoles, sino que somos cuántos? Todos. Y miren los que nos salvemos, claro, miren lo que dijo el apóstol. ¿O no saben acaso que los santos han de juzgar a qué cosa? ¿Se acuerdan Al que mundo. Cristo, Al mundo. ¿se acuerdan que Cristo dijo a las 12 tribus de Israel? Pero ahora Pablo amplía, dice que allá era un todo, pero ese todo es el mundo. Ahora dice, ¿no saben que los santos han de juzgar al mundo? Ya van a ver cómo está esto. Y dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, que nosotros, hermanos, a veces andamos juzgando cosas chiquitas. Y el apóstol dice, no, aguanten, ustedes van a tener el privilegio de juzgar cosas importantes. Y miren lo que dice el versículo 3. Miren el 3. ¿O no sabéis cómo de juzgar inclusive a quién, hermanos? A los ángeles. Los ángeles. Ahí lo dice, hermano, nosotros vamos a juzgar al mundo y también a los demonios, incluyendo a Satanás. Y miren lo que dice, cuánto más las cosas de esta vida. O sea, que nosotros no juzguemos aquí, esperemos que vamos a participar de un juicio importante. Ahora les voy a explicar en qué consiste este juicio, hermano. Leímos el otro pasaje en Apocalipsis que los que se fueron 1000 años. A ver, hermano. Una pregunta, entonces, ¿solo los humanos van a tener el privilegio de juzgar a los demonios, pero los ángeles de Dios que tiene en el cielo no van a juzgar? Hermano, gracias por tu pregunta, por la aclaración. Cuando dice los ángeles, son los ángeles caídos. ¿Entiende? Porque los ángeles de Dios, como ustedes, ¿de qué los vamos a juzgar? Ellos siempre han sido santos, nunca han caído. ¿O no es eso lo que me pregunto? No, lo que digo, la pregunta es, ¿la humanidad va a juzgar a los demonios, a los ángeles caídos? Digo yo que sí, los ángeles que tiene Dios ahorita, ellos no van a participar en este tribunal. Lo voy a explicar. En la explicación viene la respuesta, hermano. A explicar eso voy. Ahora, usted se preguntará, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien, ya sea a otros seres humanos, inclusive a ángeles? Ahí lo dijo, ¿sí o no? Lo voy a explicar, hermano. Esta parte es bien interesante que la entendamos. Miren, cuando vayamos al cielo y en esos 1000 años vamos a gozarnos de ver la patria celestial, vamos a ver el templo, vamos a ver ese santuario en el cielo donde Cristo estuvo interviniendo, vamos a conocer esas cosas maravillosas. Aparte de eso, hermanos, miren lo que va a pasar. ¿En qué consiste el juicio? Ahí les va. El juicio es en este sentido, que cuando tú llegues al cielo, y hermano Efraín, aquí le voy a contestar otra respuesta que usted me hizo hace día, que si nos vamos a conocer, alguien preguntó, ¿no? Que si cuando nos salvemos vamos a ser nosotros mismos, nos vamos a conocer, dijo, ¿no? Alguien preguntó, pero bueno, sea lo que sea. Perdón, miren, escuchen la explicación, esto se pone bien interesante. Imaginen, llegamos todos al cielo
Y pasado cierto tiempo, cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un radio de personas que conoció. ¿Entiende lo que digo? Yo conozco a cientos o a miles de personas. Usted conoce a otro grupo. Cada uno conoce un grupo de personas. Pero cuando lleguemos al cielo, ¿qué le parece lo siguiente? Cuando de repente usted no encuentre a los redimidos, a cierta persona. ¿Notaron lo que digo? Esa persona puede ser otro cristiano, el pastor de la iglesia. Imagínense que yo llego al cielo y no está mi pastor que me enseñó. Les pregunto, ¿no será causa de como que yo, no será un motivo como que yo pueda dudar y decir, ¿por qué no vino el pastor? O no llegó mi mamá, o no llegó mi hermano X. Hermano, el juicio consiste en que a mí se me va a explicar de esa persona por qué no fue al cielo. Y entonces se me van a mostrar las evidencias. Y hermanos, cosas que yo en vida no conocí la doble vida de esa persona. Imaginémonos que el pastor, voy a tomar de ejemplo al pastor, porque esto que voy a contar sucede. El pastor predicaba tan bonito y todo, pero a lo mejor era un adúltero, tenía una mujer escondida por allá. ¿Entienden lo que digo? Y entonces a mí se me va a aclarar para que yo no quede dudando que a lo mejor el pastor, ¿por qué no llegó? Yo puedo quedar, miren hermanos, ¿saben para qué va a ser este juicio? Para que digamos que Dios es justo y si esa persona no fue es porque no merecía entrar. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, vamos a estar juzgando a los que se perdieron, ¿notaron? A esos que quedaron como estiércol y todos esos que no resucitaron. En algún momento alguien los conoció, va a querer saber de la vida de esa persona. Ahora miren lo que digo, cuando yo investigue de tal o cual las personas que yo quiera, hermano, se me va a mostrar, no sé si como en película. Permiten que haya una ambulancia pasando aquí por mi casa. Pero miren, yo no sé, a ver. Bueno, entonces, hermano, yo no sé si como en una película yo voy a ver la vida de esa persona y cuando yo vea que esa persona que yo pensé que debía ir al cielo, pero Dios me va a mostrar que era una persona que tenía doble cara o doble moral. Ustedes me entienden, ¿no? Y entonces, ¿yo qué voy a decir? Dios verdaderamente, ya vamos a leer lo que le vamos a decir. Pero al mismo tiempo, hermanos, ¿saben que van a haber sorpresas en el cielo? Van a haber sorpresas. Imagínense que aquí en la tierra, tú y yo conocimos a un secuestrador, a un multihomicida, conocimos a personas así que mataron y despedazaron a sus víctimas. Imagínate, aquí en la tierra. Y tú ya no lo conociste más, lo conociste por lo que hizo. Pero ¿qué te parece si en el cielo te lo encuentras? ¿No creen que van a haber casos así? Habrán muchos, hermanos. Y cuando tú puedes pensar al revés. Oye, ¿no será que se le coló a Dios? ¿Se vino de mojado? Ustedes me entienden. Alguien se puede sorprender. ¿Entienden para qué es el juicio? Para aclarar cosas. Vamos a decir, imagínense, ¿qué les parece? ¿Qué le parece si Adolfo Hitler, por ejemplo, lo vemos en el cielo y sabemos que él fue Adolfo Hitler y aquí conocimos que mató mucha gente? Lo que no sabemos es que esa persona en un momento antes de morir se arrepintió, entregó la vida a Cristo, hermano, y Cristo no puede perdonar al más vil pecador, ¿sí o no? Entonces Cristo salvó a un asesino que tú y yo lo conocimos como tal. Y tú y yo dijimos, esta persona que se pudre en la cárcel no merece misericordia, pero te lo encuentras en el cielo, entonces se te va a aclarar que esa persona en una cárcel tal vez entregó su vida a Cristo y Cristo le borró sus pecados y cuando venga en su segunda venida lo va a llevar al cielo. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes han leído la historia hermano, ahorita le doy la palabra. Ustedes han leído de la historia que el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, él dio la orden que mataran a Esteban. ¿Se acuerdan esa historia que está en la Biblia? Entonces, cuando Pablo dio la orden, apedréenlo, Esteban murió apedreado y no supo más de la historia. ¿Qué pasó con Saulo?
fue convertido por Cristo camino a Damasco y Pablo llegó a ser el gran apóstol. Y yo pregunto, ¿se van a salvar los dos, sí o no? Sí. Esteban murió como mártir y Pablo murió como apóstol. Imagínense en el cielo, va caminando Esteban y por ahí viene Pablo y se van a conocer. Imagínense, Pablo conoce la historia, pero Esteban no. ¿No creen que Esteban necesita una explicación? ¿No creen ustedes? Esteban va a decir, ¿qué pasó? Este Saulo, el que dio la orden que me apedrearan. Entonces, Esteban puede decir, aquí hay un problema, o él, ¿por qué está aquí? Pues si él era el perseguidor de la iglesia. ¿Entienden lo que estoy explicando? Y hermanos, el mismo Pablo le va a explicar seguramente, o Dios, no sé, pero a Esteban se le tiene que aclarar eso. Y después se van a dar un abrazo y van a decir, alabado sea Dios, porque los dos fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Notaron, uno que era un pecador que perseguía a la iglesia y el otro un cristiano santo. Y entienden esto, hermanos. Así que todo esto se va a aclarar en el cielo. Vamos a juzgar a los que no fueron y de repente a uno que pensaba, en otras palabras, va a aclarar a los que no fueron, por qué no fueron, y algunos que pensaban que no iban a ir, también se nos va a aclarar por qué fueron. Y hermanos, miren, cuando termine el milenio, lo que vamos a decir todos, Apocalipsis 17, miren lo que va a decir toda la huestia de los redimidos. Estas palabras las vamos a decir todos al unísono. Miren lo que dice Apocalipsis 17. Vamos a leer los versículos. Dice, perdón, no es el 17, es el capítulo 15, perdón. Miren lo que va a decir la gente. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4. Miren lo que dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Notaron que estos son los mismos que están en el milenio con Cristo. Y miren lo que van a decir, dice el versículo 3. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, miren lo que se va a decir, grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Miren por qué lo alaban. Dice, justos y verdaderos son tus ¿qué? Tus caminos. Rey de los santos, versículo 4. Dice, el versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y miren cómo termina, porque tus juicios se han ¿qué? Manifestado. Hermanos, lo que Dios quiere en el juicio del milenio es que no quede, hermano, lo que Dios quiere es que cuando termine el milenio, ninguno le quede la menor duda que a lo mejor Dios fue injusto con cierta persona. ¿Entienden lo que digo? Que por qué una persona no fue y otro por qué sí fue. Todos esos casos serán ¿qué cosa? Aclarados. Porque yo te pregunto una cosa, hermano. Oh, y se acuerdan que se mencionó que vamos a juntar a los ángeles. Voy a explicar esa parte. En el milenio, nosotros, miren lo que voy a explicar. Nosotros hoy en día, ¿se acuerdan que dijo que vamos a juzgar a los ángeles? Lo leímos, ¿no? Hermano, hoy en día, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, tenemos un conocimiento, cómo fue que Satanás se rebeló y cómo fue que engañó a los ángeles, pero estamos muy limitados en ese tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que solo sabemos que se rebeló, pero no tenemos
un conocimiento completo de eso, aunque la Biblia dice que se rebeló, quiso ser como Dios y engañó a los ángeles con los cuales cayó. Hermanos, escuchen, cuando estemos en el milenio se nos va a dar una explicación detallada y vamos a ver cómo Satanás, como en una película, hermano, ahora sí entiendo lo que digo, las cosas que hoy no entendemos porque están limitadas, en el milenio lo vamos a entender. Ahí se nos va a explicar. Yo creo que los vamos a sentar como en una sala, a ver como en una película, una pantalla panorámica ahí, y se nos va a pasar la película de la rebelión de Satanás, y vamos a ver punto por punto cada detalle, y hermano, nosotros vamos a ser testigos. ¿Y qué vamos a decir? Satanás y los demonios no merecen ni una pizca de misericordia de Dios por lo que hizo, y vamos a declarar que Dios es justo en su trato con los ángeles, con Satanás y aún con los que se perdieron. Hermano, para eso Dios va a permitir este juicio. Notaron, no es un juicio para determinar quién se pierde o quién se salve. No, este juicio es como para que nosotros se nos aclaren dudas en la cabeza. ¿Lo entendimos, hermano? ¿O quedó duda en algo? Yo tengo una pregunta. Dijiste que en el cielo vamos a juzgar a las personas que, a los inicuos, ¿no? A los que se perdieron, que quedaron en la tierra muertos, ¿no? Y dijiste también que también si encontramos a alguien ahí que conocimos aquí en la tierra, que era un pecador o un homicida, lo que sea, puede que nos extrañemos, ¿no? Pero ¿qué con la cita en Hebreos 10:17 que dice a los que pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones? Aquí está hablando de los redimidos, los que sean salvos, ¿no? Los que sean del grupo santo, ¿no? Si dice aquí que Dios no se acordará más de sus pecados, ¿no será que en el cielo eso solo se aplicará para los perdidos? Porque si estamos en el cielo, ya los pecados que teníamos, los que seamos salvos, ya van a estar borrados completamente, ¿no? O sea, imagínate hablar en el cielo de que, oh, pues esto es lo que hice en mi vida, o esta persona que está aquí cometió estos crímenes, y no será como algo, como un tema de que alguien le dé como, obviamente en el cielo ya no va a haber pecado y no van a haber sufrimiento, ¿no? Pero no sea que en el cielo vaya a haber como un tipo de controversia porque están hablando de la vida de los que son redimidos. Hijo, hiciste una excelente pregunta. Ya le voy a dar chance también. Mira, hijo, hiciste una excelente pregunta que ahorita te contesto parte y lo demás que viene en el estudio que sigue. No te olvides que no soy yo el que lo digo. Jesús dijo que en los 1000 años se le dio facultad de juzgar, así que no estoy inventando eso yo. Y ya expliqué, todavía en el milenio habrá recuerdo de los pecadores y del pecado. Inclusive, si te das cuenta que después del milenio todavía viene la ejecución de los que han muerto. Quiere decir que todavía más adelante viene tu respuesta. ¿Cuándo es que Dios va a eliminar de nuestra mente el recuerdo del pecado para que no andemos pensando en los pecadores y en el pecado? Pero ya te lo contesté, pero más adelante lo explico en el tema. ¿Te quedó claro? Pero hoy por hoy es un tema, no es que nosotros ya estamos redimidos, ya no hay problema con nosotros, solo es como para que se nos clarifique en nuestra mente. Es porque mira, si Dios no nos da esta oportunidad, es posible que alguien por la eternidad o podría pensar, ¿no será que Dios fue injusto con cierta persona? Yo pienso que debía estar acá, ¿y por qué no está? Y para que no quede esa incógnita en mi cabeza, Dios me va a dar la oportunidad de explicarme por qué no está y por qué otro sí está. No es que estemos hablando de los pecados, miren, la vida de los pecadores sí se va a revelar allí. Vamos a ver la doble vida. Pero si una persona llegó al cielo, no se nos va a contar lo que hizo, sino ya sabemos lo que hizo, pero de eso fue perdonado. No sé si me hago claro, ¿no? Sí, te entiendo eso. O sea, yo obviamente ya leímos los versículos que dice que vamos a juzgar eso. En mi mente yo pensaría que serían como los pecadores, pero todavía, si lo vas a explicar después, que quede más claro de que también a los justos que estén en el cielo serán como juzgados de esa manera también, ¿no?
No sé si te entendí. Pareciera ser que tu pregunta era que una vez que nos vamos con Cristo, ya con cuerpos glorificados, ya como que nos olvidamos del pecado, algo así decías, ¿no? No, vamos a juzgar, obviamente en los 1000 años vamos a juzgar, ¿no? De lo que estamos leyendo. Pero mi pregunta era si solamente vamos a juzgar a los que quedaron muertos en la tierra o nos vamos a juzgar a los que estemos salvos allá en el cielo, ¿me entiendes? Es que a esos no los vamos a juzgar, solo nos va a dar gozo de que son redimidos como yo, y entonces a ellos no los vamos a juzgar, solo se nos va a aclarar que ellos fueron alcanzados por la gracia de Cristo y a lo mejor yo no me di cuenta aquí en la tierra, pero no se va a ver su vida, ¿me entiendes? No, ¿entendiste ese punto? Para que se me aclare, como el caso de Esteban y el apóstol Pablo que ya mencioné. Esteban, miren, si fuera por Pablo, él no necesita una explicación porque él sabe que el otro murió como mártir. Pero Esteban sí necesita saber por qué Saulo se salvó. ¿Entiendes? Para que no quede duda, solo se le va a decir algo así. Él fue redimido por Cristo también porque se arrepintió más adelante y aquí está. Y Esteban va a decir gloria a Dios. O sea, no es que a ver, sacando los pecados de Saulo, ya se sabe que él pecó persiguiendo a la iglesia. ¿Entiendes lo que digo, hijo? No, ok, solo como en qué manera se arrepintieron y cuándo fue que Dios los perdonó. Hermanos, y esto que estamos explicando es bien interesante. Escuchen lo siguiente, porque el pueblo de Dios salvado, solo Dios en esta primera etapa del juicio que está ahorita, se nos ven nuestros trapitos, vamos a decir. Pero escuchen, si tú y yo nos perdemos, allá en los 1000 años alguien va a ver nuestra vida desnuda y todo lo que hacíamos, lo que hicimos de escondida y todo. Por eso mejor nos conviene salvarnos, hermano, porque si te pierdes, ahí se va a ver la doble vida por la cual se perdió y ahí se va a ver al desnudo. Miren lo que hacía, miren esto. Era el pastor y andaba en esto, el hermano era un anciano y cualquier persona. Y entonces, hermano, eso es para aclarar cosas, para clarificar nuestra mente. A ver, hermano Efraín, tiene una pregunta. Sí, son dos y creo que no me entendió. Cuando los salvos en Cristo van a juzgar a los inicuos, los ángeles que están salvos, que están con Dios ahorita, ellos no van a participar con nosotros en ese juicio, esa es una. Y la otra, yo le he preguntado a mi tío Elmer antes esto de que si nosotros los humanos estamos arriba de los ángeles o somos igual o estamos abajo. No, estamos abajo. Ahorita le contesto, ya alguien le dijo ahí, pero le voy a contestar la primera. Mira, hermano, le voy a contestar la primera. ¿Se acuerda que Cristo a los apóstoles les dijo que ellos se van a estar para juzgar? Y el apóstol Pablo dice, los santos hemos de juzgar al mundo y a los ángeles. Los ángeles de Dios ya participaron en el juicio. ¿Saben cuál? En el que están ahorita. Ya este juicio de los humanos solo somos nosotros. Ya los ángeles saben por qué los otros no se salvaron. Ellos están participando en ese juicio. Esa es la primera respuesta. ¿Le quedó claro? Ahora, lean un pasaje en el Salmo 8. En el Salmo 8, miren lo que el salmista dijo. En el Salmo 8, vean cómo declara la Biblia de que somos nosotros comparados con los ángeles. El Salmo 8 dice así. Dice, vamos a leer desde el 3 en adelante. Vamos a leer desde el 3 en adelante. Léalo usted, hermano Efraín, me ayuda. Puede empezar a leer ahí. Sí. Lo que Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que los visites? Perdón. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo.
las aves de los cielos y de los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aquí ya la Biblia le contestó, hermanos, que los ángeles somos hechos un poco menor que los ángeles, lo dijo, ¿no? Pero luego agrega, pero el hombre lo llenó de gloria, le dio gloria. Cuando Dios creó al hombre en esta tierra, lo dejó como la corona de la creación, y el hombre es el que habría de gobernar sobre animales, peces, aves. El hombre, como dice acá, hermanos, que lo coronó de gloria y de honra, lo hizo señorear. Ahora, en el sentido de autoridad y de poder, un ángel es poderosísimo, hermano. Un ángel destruyó todo un ejército de los asirios de 180,000 soldados. Imagínense, trastornó un solo ángel y el ángel, yo no sé cómo lo hizo, pero hizo un ruido que pareció que aquellos, como que venía un ejército más grande, y se confundieron unos con otros y se mataron. Un solo ángel es tan poderoso, hermano, para hacer cosas así. Nosotros no tenemos ese poder. En ese sentido, un ángel es mucho más grande y poderoso que nosotros. Pero en cuanto a esa gloria que Dios le dio al hombre en esta tierra, de que el hombre señoree, es señor también acá. Ahora usted lo entendió, ¿no? Así que en ese sentido, los ángeles son superiores a nosotros en tamaño y en poder también. Humanamente, pero ya espiritualmente, cuando esté en el cielo uno, que uno va a tener galardones, y ellos ¿qué van a tener? ¿También tienen galardones ellos, los ángeles? Hermanos, miren, los ángeles se puede decir que vamos a convivir con los ángeles. Tantos seres humanos y ángeles en la tierra nueva, ellos van a seguir lo que siempre han hecho, adorando a Dios ya por la eternidad. Para ellos ya viven la eternidad. Nosotros la vamos a empezar a vivir cuando Cristo venga, pero cada uno en su género. Nosotros siempre seremos hombres, nosotros siempre seremos la raza humana, y ellos serán la hueste angélica, ¿entiendes? Cada uno adora a Dios en su distinta naturaleza, pues ellos le adoran como ya están acostumbrados, y nosotros vamos a adorarle a Dios como hemos aprendido, ¿verdad? Postrándonos. Sí. Solo la última. Solo decía yo porque cuando los ángeles pecaron, Dios no los salvó como dio a su hijo por salvar a nosotros los humanos. Entonces, para mí se me hace bastante que Dios haya mandado a su hijo a salvar la raza humana y no a los ángeles que ya están condenados. Solo eso era todo. Le explico por qué a los ángeles no. Porque los ángeles ya pasaron por su juicio en el cielo, y como los ángeles pecaron en la presencia de Dios mismo, en cambio aquí Adán y Eva fueron engañados, ¿me entiendes? Eva fue engañada de la presencia de Dios, pero los ángeles pecaron en la misma presencia, como quien dice, en la cara de Dios mismo. Y quiero que sepa, hermano, que los ángeles pasaron por un juicio en el cielo, tuvieron reuniones donde Dios los llamó a arrepentirse. ¿Sabe usted que si los ángeles se hubieran arrepentido, Dios lo restituía, no los condenaba? Pero los ángeles llegaron hasta el final y se pusieron del lado de ¿quién? Del gran rebelde. Entonces, hermanos, ya ellos, hace poquito yo mencioné estas cosas. Vamos a ver en el milenio, hermano. Allí nos vamos a dar cuenta por qué los ángeles tuvieron oportunidad y no se arrepintieron, y ahora Dios por eso no los puede salvar. Ellos ya pasaron por su etapa de juicio y fueron ¿qué? Así como los hombres. Un día se nos habla del evangelio, el que acepta va a ser salvo, pero el que rechaza va a ser condenado. ¿Sabía usted que así como tenemos libre albedrío, los ángeles también tienen el libre albedrío? Y ellos decidieron ponerse del lado del engañador y fueron expulsados del cielo. En el momento que ya fueron expulsados del cielo, su gracia se acabó. ¿Entiende lo que digo? En el momento que fueron expulsados del cielo, ya ellos ya no alcanzaban salvación. Era demasiado ¿qué? Tarde. Si Satanás o los demonios se hubieran arrepentido, entonces ya no era posible restituirlo. Es como si cuando venga Cristo en las nubes de los cielos, si alguien dice, ahora quiero la salvación, sería demasiado ¿qué? Ya leímos, ¿no? Demasiado tarde. Lo que va a recibir es el castigo de la venida de Cristo. Ya lo estudiamos, ¿no? ¿Puedo seguir, Antonio, un poquito más? No sé si... ¡Wow! Hermanos, se ha hecho bien tarde. Si quieren, yo les dije que este tema era larguito,
pero ¿saben qué? Como tomé unos minutos como introducción, si se sienten cansados y la hora ya nos ganó, lo podemos terminar en este punto y aquí les seguimos el jueves sí lo terminamos, porque ya ven que hay preguntas interesantes, hermanos. Hagan las preguntas que tengan, a mí no me molesta, al contrario, me da oportunidad de explicar. Como en el caso de Julio, me preguntó algo que ya lo voy a explicar en el tema, por eso no me tomé propiamente, voy a usar la Biblia. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos ahora y no se me pueden perder el jueves? Porque el que entre el jueves, si no entra alguien el jueves, no va a poder saber en qué acabó esta película. Sí, pero hermanito, no terminemos, respóndame esto. Hace un par de meses, en una de las charlas con el pastor Gambetta, él había mencionado que las personas que se arrepienten en el último momento no serán salvos. Mire, ese último momento es relativo. Último momento ahorita, por ejemplo, mientras la gracia se cierra, sí, esos son el último momento. Pero si usted se refiere al último momento, cuando ya se cerró la gracia, pues ya, eso sí sería demasiado tarde. No sé a cuál último momento se refiere usted. Al último momento de muerte, o sea, cuando el humano ya está agonizando y nunca conoció la palabra de Dios, pero al último momento se arrepiente y le acepta al Señor. ¿Es salvo? Le voy a explicar ese puntito, hermana, porque Dios juzga motivos, intenciones, Dios juzga el corazón, juzga la mente. Si yo he tenido muchos llamados de Dios, fíjese lo que voy a explicar. Si yo he tenido muchos llamados de Dios y entiendo que Dios me llama al servicio, que Dios me llama en el evangelio para ser salvo, y yo estoy diciendo, no, algún día, y de repente ahorita me da una embolia, o yo no sé, un accidente mortal y me quedan minutos de vida. ¿Entiendes lo que digo? Y en ese minuto de vida digo, ahora sí, Señor, acepto la salvación. Entonces el Señor está juzgando el motivo, que yo lo hago porque ya veo la muerte en 2 minutos. Pero si yo no hubiera tenido ese accidente, sigo en mi condición de rebelde. Entonces Dios dice, no es justo, porque ¿cómo voy a ser salvo si en mi corazón yo era considerado un rebelde? ¿Entiendes? Si Dios me salva allí, sería como engañar a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar. Ahora, le voy a explicar algo. Si yo, por ejemplo, soy cristiano y ando luchando por la salvación, pero de repente he cometido algunas faltas y tengo el mismo accidente y le digo, Señor, perdóname, yo quiero ser salvo, al fin que yo ya había aceptado la salvación. Es diferente al otro ejemplo que le puse. Dios me puede perdonar en el último minuto de mi vida, pero aquel que estuvo rechazando por años, toda la vida, y ahora dice, hoy sí quiero ser salvo, pues Dios, que es justo, hasta nosotros que no somos justos nos damos cuenta que no es justo, ¿verdad? Ajá, ok, perfecto. Entendieron el trabalenguas ahí. Pero bueno, entonces, hermano, algo así funciona la cosa, porque Dios es... Ahora, hermano, a ver, hermano, dígame, me gustan las preguntas. Yo creo, como dijo, yo creo que, sí, por decir, me voy a morir en un accidente de carro ahorita, yo creo que al último momento Dios no me va a dejar que me arrepienta, porque ya el llamado ya me lo hizo, y si yo lo rechacé, al último momento no me va a dejar, porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces creo que no me va a dejar porque yo no he querido hacerlo libremente cuando Él me ha hablado, por decir, y si al último momento yo me quiero arrepentir, por decirle en la noche de mañana, va a decir Dios, bueno, has tenido todo el tiempo y no lo has hecho de tu corazón, ahora que te vas a morir te quieres arrepentir, pues no funciona así. Yo creo que ya Dios no lo va a dejar, porque Dios no puede ser burlado. Es correcto, hermano. Lo que usted me acaba de decir lo entiendo así. Hay personas que ya son salvas en vida, así usted y yo, y esa persona si tiene un accidente y aún así no se confiesa, ya va a ser salvo de todas maneras. Pero usted note algo, hermano Efraín, que por naturaleza el ser humano, aunque yo me sienta salvo ahorita, pero si tengo un accidente, aunque yo siento la salvación ahora, pero por instinto le digo, Señor, acéptame, me arrepiento de algún último pecado, ¿me entiende? Está bien, pero como dice usted, ya Dios ya me dio la salvación desde antes, pero hay personas que la quieren recibir en ese momento ya de la agonía y no han hecho nada por Cristo antes, ¿entiende? Es lo que usted me dice, ¿no? Sí, hay gente que... aceptaron su corazón.
Hay gente que está esperando solo el último momento para arrepentirse, por decirle, y no está poniendo su parte ahorita. Yo le voy a contar una historia pequeñita, no una historia, uno más decir. Fíjese que yo estuve en el hospital muriéndome una vez y yo le pedí a Dios la muerte, porque yo ya estaba listo, 100%, sabía que iba al cielo cuando resucitara. Y le dije, Dios, llévame ya, estoy listo 100%, porque yo no quiero seguir en esta tierra. Yo tenía una paz que Dios me había dado, pero Dios no quiso. Entonces también no funciona como uno quiere. No es como uno ni cuando uno quiere. Y por último les digo, en ese tema que la hermanita me está mencionando, la hermanita Estela, en ese tema del pastor Gambetta, yo creo que lo oí también. Él menciona que no es justo cuando somos jóvenes y tenemos fortaleza y vida y Dios nos llama, no queremos ir a él. Y como ve que ya cuando tenga 80 años ya ando con bordón o con silla de ruedas, le digo, ahora sí, Señor. Es como darle a Dios lo que ya no sirve, por decir algo. Es como un menosprecio a Dios. ¿Qué le voy a entregar ya? ¿Me entiendes? Dios te llama cuando tienes algo que dar, ofrecerle, digamos, en cuanto a energía. Pero un viejito que ya está más del otro lado, ahora sí, Señor, ya desperdició toda su vida, se la dedicó al enemigo, ¿entiendes? Se la dedicó al enemigo y ahora el último mes que le queda ya viejito, ahora sí, Señor, sálvame. Como que eso... verdad que es No, un no interés, funciona, no es justo. pero nosotros no juzgamos, hermanos. Dios es el que juzga estas cosas y me parece que Dios es... Amén, amén. Entonces, hermano, hoy nos agarró bastante la tarde. Yo sé que les gusta el tema y a mí me encanta explicar, pero ya se hizo noche para la mayoría. Vamos a descansar. Hermanos, guarden sus preguntas, pero no se preocupen. Todo lo que preguntan, solo si no sé la respuesta, pues no la vamos a dar, pero con la Biblia me gusta explicar todo. La pregunta que hizo Julio es muy buena, ya el jueves la vamos a contestar. No se pueden perder el jueves. ¿Están de acuerdo? Inviten a otros si es posible. Bueno, vamos entonces a terminar, hermanos, porque ahora ya nos obliga a terminar. ¿Hay algún pedido de oración, hermanos? ¿Algún testimonio? Digo, alguna necesidad que podamos poner en las manos de Dios ahora para que Él nos ayude. Yo sé que vamos a pedir por cada uno de nosotros que el Espíritu Santo nos haga entender estas verdades gloriosas de su palabra, ¿notaron? Es lo que estamos estudiando la Biblia. Entonces, vamos a orar. Una petición. A ver, hermano Efraín, díganos. Por El Salvador, que Dios le dé sabiduría a los que están dirigiendo el país para que vayamos por camino correcto. Sí, yo sé que está pasando por un momento difícil políticamente.